¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludar a todos y a cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren y que han venido siguiendo estas transmisiones de Reacción Deportiva en Cadena, dentro de Cadena Deportes. Saludamos con muchísimo gusto a toda la gente que nos hace favor de escuchar esta plática a través de las estaciones de radio de Grupo Cadena, en Canal 45 de televisión y de la misma manera a través de cadenanoticias.com, en donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos platicando con grandes figuras del deporte mexicano y nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a alguien que perseveró desde muy temprana edad hasta conseguir el objetivo que cualquier deportista desearía tener, una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, dentro de una disciplina que nos ha dado enormes resultados y satisfacciones a quienes seguimos las actuaciones de los deportistas mexicanos. Me refiero desde luego a Guillermo Pérez Sandoval, a quien le agradecemos muchísimo que nos dé esta oportunidad de platicar el día de hoy. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar compartiendo esta plática tan amena y que pues realmente emocionado por tener la oportunidad de estar platicando contigo en esta ocasión. Guillermo, es una época diferente a cualquiera que hayamos vivido. Estamos atravesando circunstancias distintas que afectan no solamente la vida productiva y la vida del día a día de todos quienes tenemos que afrontar esto, el COVID-19 y el famoso coronavirus, sino también, por ejemplo, para los deportistas, para la gente que tiene su vida ligada de una u otra forma a la práctica del deporte en todos los géneros, clases, tipos, estilos. De repente se paró todo. Nos quedamos sin nada, ni transmisiones de televisión, ni campeonatos regionales, locales, mundiales. De repente todo colapsó. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta época histórica diferente para Guillermo Pérez? Bueno, pues de verdad comentarte que es una situación muy complicada para todo el sector deportivo a nivel mundial. Yo considero que esto nos ha afectado en diferentes etapas y en diferentes tiempos a cada una de las disciplinas deportivas que se practican en todo el mundo y que esto nos lleva a tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que tenemos que seguir enfocados en nuestra preparación, los que son deportistas, pero sobre todo en la activación física. Yo siempre me ha gustado ser muy enfático en esto. Desafortunadamente nuestro país está muy por debajo en lo que es cultura física con otros países de primer mundo y ahí creo que se enfoca mucho lo que tienen que hacer las autoridades y lo que tenemos que hacer la sociedad para buscar dejar de ser una sociedad sedentaria y de buscar que seamos gente, que nos activemos, que seamos de práctica del deporte, que lo veamos más esencial que hasta lo que hoy pues las mismas autoridades nos refieren, que no somos actividades esenciales y nos dejan al final de la fila para reactivarnos. Creo que eso tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar la cultura con nuestros hijos, con las nuevas generaciones y que sin duda el poder activarnos y prepararnos desde casa es muy complejo al grado de tener que suspender los Juegos Olímpicos y retrasarlos un año. Imagínate todo el impacto que tiene económico esto a nivel mundial, el mismo país de Japón, todo lo que había tenido preparado y toda la inversión, volver a reestructurar y cambiar todo lo que tienen ellos ya hecho para el año que entra. Realmente es un golpe durísimo para nuestro sector, pero creo que esto nos tiene que llevar a partir de ahora, a otra forma de vivir, otra forma de ver las activaciones físicas. Ahora lo hacemos todo desde casa, pero sin duda el deporte tiene que llegar a un momento en el que se tiene que estabilizar con las medidas previsorias necesarias para que se pueda uno activar y que la competencia a nivel mundial pues vuelva a agarrar su curso y vuelva nuevamente a deleitar a todo el mundo pues con todas las disciplinas deportivas que se pueden ver en nuestro universo. Y la realidad, Guillermo, es que es cierto, por desgracia, la práctica deportiva en
en el grueso de la población llega a ser más como una especie de situación lúdica, de diversión, de fin de semana, de a ver cuándo hay chance. Y sí somos como medio flojos, siendo sincero, siendo que probablemente si fuéramos un país con una cultura deportiva de mayor impacto, situaciones de estas características como la que estamos viviendo, de afecciones al sistema inmunológico, no hubieran sido tal vez tan severas, ¿no? Tienes toda la razón, digo, por desgracia, somos primeros, sí, por ejemplo, en obesidad infantil a nivel mundial, e inclusive también en obesidad en gente adulta. Ya superamos a los Estados Unidos, la tierra de las hamburguesas, ahora pues los tacos son los que rifan. Y estoy de acuerdo en que la comida mexicana es muy rica y la tentación está a la vuelta de la esquina, pero concuerdo plenamente contigo que sí nos hace falta una mayor cultura deportiva, ¿no? Sí, yo estoy plenamente convencido que eso tiene que venir de raíz. Y de raíz en nuestro país, ¿de dónde lo puede uno empezar a sembrar? Pues yo creo que desde la educación, desde las escuelas públicas a nivel federal, eso tiene que venir una reforma realmente importante, donde pues nuestros niños y jóvenes pues, tengan la obligación y sea una materia de día a día, 1 o 2 horas al día, obligatoriamente, que puedan ellos cursar y que sea igual de importante que un español, que un matemáticas, que cualquier otra materia. Yo creo que cuando empiece a caer eso en nuestro sistema educativo, empezaremos a crear conciencia desde nuestras nuevas generaciones y que no sea como nos ven los médicos ahora, desafortunadamente. El que hace una carrera, yo lo entiendo, porque el que hace una carrera de medicina le ocupa todo al 100% y difícilmente pueden practicar deporte. Entonces, la mayoría de nuestros médicos pues tienen una visión del deporte más lúdica de lo que realmente es, que ayuda y previene enfermedades que realmente disminuirían el gasto del gobierno con todo lo que se gasta en medicinas para muchos de nuestros pacientes que están enfermos. Entonces, eso yo creo que tiene que venir de raíz, pero nosotros en nuestras familias podemos empezar a inculcarlo, a involucrarlo y decirte que aquí en mi casa pues tratamos de salir a veces con nuestros hijos, tratamos de activarnos aquí en casa, hacer juegos, incorporarnos a hacer situaciones que los mantengan activos. Mis niños practican taekwondo, tengo 3 niños, uno de 10 años y otro de 7 y una más pequeña de 3. Y aquí estamos viviendo esta nueva etapa con la situación de que para ellos es un encierro, para las nuevas generaciones es un encierro de 4 paredes y que lo que los mantiene un poquito despiertos pues, es la tecnología, son las tabletas, son los aparatos electrónicos, que es en lo único que ellos ven algo de distracción y realmente para los jóvenes es complicado y es difícil y lo veo para un futuro muy difícil, que realmente para ellos sea atractivo solamente los aparatos electrónicos cuando ya no salen a la calle, ya no quieren correr, ya no quieren hacer ejercicio, o sea, ya les pesa. Y después de esta pandemia, cuando queramos reactivarlos, realmente va a ser muy complicado y va a ser un reto importante que tendremos todo el sector deportivo para volver a involucrar a nuestros niños y jóvenes a la actividad física. Hablando de niños y jóvenes, vamos a remontarnos algunos años atrás, allá precisamente a la bella tierra de Uruapan, Michoacán, en donde nace Guillermo Pérez. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo recuerdas tus primeras prácticas deportivas? Michoacán, digo, se me viene a la mente ahorita de entrada, es una tierra muy futbolera, por ejemplo. Con todo lo que acaba de pasar de lo de Morelia, ¿no? Pero sí es una tierra muy deportista y muy orientada al fútbol, vamos a decirlo de esta manera, dentro de otras cosas. ¿Cómo fue la infancia de Guillermo y cómo dio su primer contacto con el mundo deportivo? Sí, mira, comentarte que yo nazco en un pueblito muy cercano aquí a Uruapan, que es donde es oriunda mi mamá, de Taretan, Michoacán, y pues toda mi carrera deportiva y desde el año me vine a vivir a Uruapan y aquí es donde me desarrollé. Y pues mi infancia fue muy divertida, salí a la calle a jugar canicas, trompos con los amigos ahí en el barrio, pero cercano siempre que pasábamos en el camión hacia actividades que mi mamá me llevaba, había una escuelita de taekwondo, pudo haber sido de cualquier otro arte marcial, tuve la fortuna de que fue taekwondo
y fue incisivo mi constantemente decirle a mi madre que es con la que más me la pasaba. Mi papá trabajaba todo el día y me decía, ¿cuándo vas a meter a entrenar? A mí me gustaría meterme al taekwondo, a tirar patadas, a mí me gustaban mucho las películas de artes marciales, y de ahí empecé a agarrarle el gusto por querer a practicar algún día este hermoso deporte. A la edad de 5 años, ya que vio ya que está un poquito más grandecito, tomó la determinación de inscribirme en una escuela, y es todavía el día de hoy que tengo todavía contacto con mi profesor, con el que inicié y que fue mi profesor de inicio, y que realmente ahí comienza mi carrera deportiva a los 5 años de edad, y con quizás ni con ninguna idea ni con ninguna sueño en ese momento de aspirar a las altas competencias a nivel mundial, sino con el simple hecho de que tenía que ir a quemar energía, me gustaba tirar patadas y imitar lo que veía yo en las películas de artes marciales. Oye, Memo, y bien dijiste, qué bueno que me tocó taekwondo, porque de repente hubo una proliferación después de los 70s. Vaya, salieron escuelas de artes marciales por todos lados, ya los 80s, los 90s, de repente te encontrabas y te encuentras cualquier cantidad de disciplinas, artes japonesas, chinas, desde luego las coreanas, como es el caso del taekwondo, del Tang Soo Do. El taekwondo a nivel mundial dio pasos impresionantes y agigantados al momento de convertirse en disciplina olímpica. Como bien dijiste, pues tenías 5 años, a lo mejor no tenías prospecciones más allá de lo del día a día que nos comentabas. ¿Por qué te enamoró el taekwondo? O sea, ya que estabas ahí, que dijiste, aquí estoy, ¿qué es lo que te llamó la atención? Yo cuando estaba en esa etapa, pues era mucho de participar en competencias. Mi mamá era muy de llevarme a pelear, llevarme a competencias y estarme seguido metiéndome a eventos. Decirte que no era un niño muy bueno, que no era de los que llegaba y siempre ganaba, sino que siempre pues iba, perdía, ganaba una, perdía otra, y así muy inconstante. Y como eso de los 9, 10 años, gano mi primer pelea, mi primer campeonato, mi primer evento estatal. Me convierto en campeón estatal y me voy a un nacional. Y de ahí surge un poquito el salir de Uruapan, ir a un evento nacional a la ciudad de Querétaro, fue mi primer nacional. Regresar con una buena experiencia. Empecé a involucrar un poquito más. Al paso de los años, yo tenía 12 años, surge en el 88, se hace deporte olímpico, en ese momento de exhibición. Para el 92 lo vuelven a llevar. Yo para el 92 tenía ya 12 años y recuerdo muy bien que estaba yo sentado viendo la televisión, viendo los Juegos Olímpicos, y me tocó la fortuna de ver a un mexicano ganar en ese momento en taekwondo. Para esa instancia México no llevaba ninguna medalla, recuerdo claramente, y que en los deportes que sobresalíamos eran en los de exhibición, no en los oficiales. Entonces toda la publicidad y toda la prensa se fue a ver al mexicano que había ganado medalla de oro en taekwondo, y empezaron a filmarlo, y ahí fue donde yo dije, yo algún día vi como la premiación, y dije, algún día a mí me gustaría estar ahí. Ahí fue donde surgió el sueño de aspirar algún día a estar en unos Juegos Olímpicos, viendo la medalla de William de Jesús en Barcelona 92, y en ese instante surge y se me mete en la cabeza que yo algún día me gustaría representar a mi país en una justa tan importante como eran los Juegos Olímpicos. 12 añitos. Con 12 Ya años. tu primer nacional. ¿Y después? Después de esto fue una carrera, pues más o menos año con año iba a los nacionales, ya me metía y me colocaba siempre en los medalleros, tercero, segundo, primero, era más o menos así como siempre estaba peleando los primeros lugares. A la edad de 16 años aproximadamente, decido pues dar el paso ya más en forma, y preguntar por dónde era el camino a selección mexicana. Yo no sabía por dónde a qué competencias tenía que ir o a dónde tenía que participar para ingresar al equipo nacional. Empiezo ya de 16 años a indagar, a ver por dónde. Yo ya tenía un nivel y un reconocimiento a nivel local ya importante, ya me conocían, ya sabían que tenía buen nivel, pero yo aspiraba a llegar a un equipo nacional, no sabía cómo era llegar al equipo nacional. Pues busco, me empiezo a informar, me comentan que tengo que participar en un evento federado,
que a nivel estatal tengo que ir a Morelia a unos eventos federados y después si quedo en la selección del estado me iban a llevar al nacional. Y ahí empiezo a conocer otro mundo donde se encontraban pues todos los medallistas de antaño del taekwondo, medallistas panamericanos, medallistas mundiales, un Oscar Mendiola, gente realmente reconocida en nuestro deporte y que era de donde surgían esos talentos. Y empiezo a incursionar de 16 años. En ese tiempo no había juveniles, apenas empezaban a crear las categorías de juveniles, pero los juveniles que eran de mi edad, pues te enfrentabas con los más grandes, de 27, 28, con todos los ya dinosaurios de las categorías importantes, que eran medallistas ya internacionales. Y empecé mi incursión en el equipo para llegar al equipo nacional. 4 años me costó. Quedaba en las primeras rondas, segundas rondas, luego llegué 2 veces a semifinales y no alcanzaba a dar ese pasito para llegar a posicionarme. Había realmente gente muy buena, un Rubén Palafox, Rafael Zúñiga, gente que en mi categoría estaba muy, muy, muy complicado ganarles. Y los que uno veía, Víctor Estrada, William de Jesús, Mónica del Real, toda la gente que uno veía que decía, no, caray, estos son tremendos, y que tú aspirabas a llegar a ese nivel. En el año 2000, recuerdo bien, se van ellos a Copa del Mundo en Francia y hacen un selectivo en México. En ese selectivo yo voy por el estado de Puebla, yo me tuve que ir a vivir a Puebla. Me fui a entrenar con William de Jesús, él entrenaba y tenía un equipo de jóvenes ahí. Me fui a vivir ahí a Sudoyan, ahí entrené, y es como, después de que me voy a entrenar con él, llego al equipo nacional, como 6 o 7 meses después de que estuve con él ahí entrenando, y con otros profesores que también me apoyaron del estado de Puebla para poder llegar al equipo nacional. Como anécdota te digo, cuando llegué yo al equipo de Puebla en esa ocasión que fui representando al estado, no iba ni siquiera como primer lugar del estado, me llevaron como cuarto lugar. Perdí el selectivo estatal en Puebla, tenía muy buen nivel, y me llevan como un cuarto lugar al nacional, y en ese nacional, como cuarto lugar, me voy hasta la final y la gano, y quedo en el equipo nacional. De ahí empieza mi sueño ya de aspirar a ser campeón mundial, panamericano, algo que yo soñaba, pero no me fue tan fácil, porque cuando llegué al equipo nacional, entrenábamos todo el día, eran de 6 a 8 horas diarias de entrenamiento, yo muy enfocado. De repente el poder consolidarte pues no fue tan sencillo. Al año luego perdí un nacional, me sacaron, fui a un panamericano, perdí en la segunda ronda. No me fue tan bien a nivel internacional con la selección de México, era como intermitente mi paso por ahí. Después de esto vienen las lesiones, cuando empecé a agarrar un poquito mejor nivel, me lesiono, 2003 quedo fuera de lo que fue el clasificatorio para campeonato mundial y los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, y pues quedé prácticamente fuera también del ciclo olímpico para Atenas, que fue donde fue Oscar y Iridia, que yo compartía con ellos pues entrenamientos, y Oscar y Rodrigo, que eran hermanos, pues éramos muy amigos para ese tiempo. ¿Qué nombres, eh? Así es. Digo, Oscar Salazar, Iridia, híjole, increíble. Y había algo a lo que tú le pudieras acreditar, Guillermo, esa intermitencia, o sea, que dijeras tú, híjole, me faltaba esto y no me había dado cuenta y después lo corregí, o simple y sencillamente tal vez el nivel todavía no te emparejabas al nivel del siguiente escalón. Yo creo que mucho era la consolidación. Yo creo que apenas llegué al equipo nacional, como te decía, intermitente, el nivel era complicado mantener. En categorías ligeras siempre México ha tenido mucha competencia, y la competencia era de cada nacional 5 o 6 peleas para poder nuevamente asegurar tu lugar en el equipo nacional. Pero yo creo que más que todo fue el que yo creyera en mí y que me desarrollara mentalmente para estar seguro de que yo era capaz de aspirar a lo que yo soñaba y a lo que yo lograba. Porque cuando llegan las lesiones, que era cuando yo mejor me sentía, llega la lesión y ya me deja marcado, ya no me deja regresar tan bien como yo quería, y ahora aunque quisiera, ya lesionado, ya no podía, y empecé a limitarme mentalmente al grado de que tuve que abandonar en el 2003, dejo el equipo nacional, me regreso a Michoacán, y todo un año, todo lo fue 2003 y 2004, como hasta septiembre, dejé el equipo nacional, que fue
cuando celebran los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos un año antes, campeonatos mundiales, y me quedé fuera de todo ese siglo. La verdad, estaba yo en mi casa viendo los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, retirado ya. Tenía un grupo de chavos yo que entrenaba aquí en Michoacán, que eran alumnos de mi profesor. Los más destacaditos me decían, tienes aquí 10 chavitos que les puedes empezar a trabajar con ellos como entrenador. Los empecé a entrenar y se acabó mi etapa como competidor. Dije, yo ya estaba estudiando mi carrera universitaria, iba en cuarto semestre, dije, no, y trabajaba en un taxi para poderme mantener. Entonces tenía toda esa labor, dije, no, ya me quedé aquí, ya llegué a selección, pues me quedé lejos de mi sueño. Viendo ganar a Oscar Iridia, recuerdo cuando lo ganan, dije, estuve tan cerca, yo entrenando con ellos, nos damos unos buenos tiros con el Oscar y dije, no, pues la verdad me quedé muy cerca de aspirar a mi sueño. Al año siguiente, en el 2004, bueno, termina el 2004, a finales de 2004, los llevo a mis alumnos a un evento nacional selectivo. Y estando ahí, me empiezan a insistir, profesor, métase a pelear, y usted todavía, porque yo se me ponía a hacer combate con ellos, y veían que todavía pues traía el nivel de selección. Y métase, profesor, le dije, me convencieron, como tú quieras, me meto a entrenar, me meto a la competencia. Me meto, entro y quedo en el seleccionado nacional de Michoacán, me voy al nacional y nuevamente quedo en la selección. Gano y me gano mi pase directo a mi tercer Panamericano de la especialidad en ese 2004. Yo estaba en la escuela, no podía dejar la escuela, dije, no, ya la he dejado varias veces, ya he truncado tanto, pido un permiso provisional. A nivel internacional nunca me ha ido tan bien, me sacaron a varias giras por Europa, fui a varias partes y no traía ni siquiera una medallita de bronce, nada como seleccionado, no tenía ningún resultado ni mínimo siquiera. Entonces voy a estos Panamericanos, mis terceros Panamericanos, era la tercera ocasión que iba yo a unos Panamericanos representando a mi país y se da todo. Empiezo a avanzar en las rondas, llego a la final, me convierto en campeón Panamericano 2004 y ahí la emoción me llena y me digo, esto ya es para mí. Y empieza mi nivel en ascenso. 2005 me voy al Campeonato del Mundo, medalla de noveno lugar donde esta Edna se convierte en la primera mujer campeona del mundo. Yo saco noveno lugar. Al año siguiente, Juegos Centroamericanos, medalla de bronce. Juegos, siguiente año, vuelvo a ir al Mundial nuevamente. Y ahí es donde se me abren las puertas en ese Mundial de Beijing 2007, obteniendo la medalla de plata. Y todos voltean a mí como posibilidad de medalla para los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces, llego en el 2007, recuerdo de esa medalla de plata del Mundial, hago una evaluación directa con Oscar Salazar, pierdo la evaluación y Oscar se va a Río de Janeiro a los Juegos Panamericanos y yo me quedo fuera. Todo apuntaba a que, pues quizás nuevamente Oscar iba a repetir Juegos Olímpicos de Beijing y que yo estaba fuera porque yo había peleado con Oscar varias ocasiones y por uno o por dos siempre quedaba muy cerquitas, pero no le podía ganar. Siempre estaba yo con esa situación de que me había ganado. Desde que yo intenté llegar a la selección, era alguien que estaba muy capacitado, era muy fuerte y era difícil de poder ganarle. Entonces, había peleado hasta ese momento como 5 veces con él y las 5 me había ganado. Entonces, se va a Juegos Panamericanos, no le va bien, pierde en la primera ronda. Se viene el clasificatorio mundial para México. Todos me decían, en ese momento también su papá era el entrenador, Reinaldo Salazar, en paz descanse, era su entrenador y todos me decían que era imposible casi de que yo, pues estando su papá ahí de entrenador y todo, que yo pudiera aspirar a Juegos Olímpicos. Y se lo llevan a él al campeonato, al clasificatorio mundial. Nuevamente pierden la primera y ahí ya junto con la federación y el que me apoyaba, que era mi entrenador, Onofre, era junto del cuerpo de entrenadores, pero era con el que más era afín yo, con el que más me acomodaba. Hacemos un poquito de una petición donde se solicita que yo vaya a obtener el pase olímpico a Cali, Colombia, donde se dice, sí, pues está bien, porque Oscar como que no le había ido muy bien a nivel internacional, le dijeron hay que darle un momento que se enfríe un poco, y yo me sentía pues bien anímicamente, a nivel internacional me estaba yendo muy bien. Tan así fue que me fui al clasificatorio, obtuve el pase olímpico, pero llegando a México tenía que pelearlo y discutirlo con Oscar. Había una pelea pendiente entre los dos. Pues como nunca le había ganado, pues todo aseguraba que Oscar era el que iba a ir a Juegos Olímpicos. Se llega a un clasificatorio en Juan de la Barrera, donde se define quién asistiría a Juegos Olímpicos de Beijing.
el auditorio lleno, repleto, y ahí es donde los 4 mejores atletas de la categoría de 58 buscamos el pase para Juegos Olímpicos. Quedamos en la final Oscar y yo nuevamente, y ahí se definió todo, donde tuve por primera ocasión ganarle a Oscar e irme a los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Qué trayecto? No fue fácil, altas, bajas, situaciones por fuera, lesiones. Y ¿sabes qué? Ahorita que me estás diciendo, me pongo a pensar, bendito sea Dios y los chavos que te dijeron, ándale, profe, métase. Así es. Porque tal vez otra hubiera sido la historia. Sí, así es, sin duda, la vida te da 2 oportunidades y como por obra de Dios, decido y tomo la decisión de meterme allí y volver y reiniciar mi carrera deportiva. Y a los 24 años regreso al equipo nacional y no lo dejé hasta el 2012, que fue cuando me retiré. Llega entonces este ansiado pase, todo listo, te vas a ir a China. ¿Qué te dijeron de tu casa, tus alumnos, cuando tenías ya el boleto en la mano para los Juegos Olímpicos? Fíjate que fue algo muy chistoso porque organizamos una caminata en la ciudad, aquí de Uruapan, y una plancarda donde se me despedía, que venía a los Juegos Olímpicos, y se empezó a hacer todo un show. Comentarte que en la caminata que dimos, alrededor de 150 gentes fueron las que nos acompañaron, prácticamente la pura familia que estuvo con nosotros dando la caminata. Cuando nos fuimos, despidiéndonos y agradeciendo a la gente que nos había apoyado, porque mucha gente apoyó para que mis papás pudieran estar conmigo en Juegos Olímpicos. Se boteó y todo para que ellos pudieran acompañarme allá, cuando ya teníamos el pase seguro. Y pues mucha gente decía, claro que sí, le apoyamos a tus padres para que se vayan y así. Y empezó a llegar el apoyo de muchos lados. Alguna televisora les dio el boleto de avión, otra televisora la misma televisora dio hospedaje, el gobierno del estado ya apoyó un poco, y se fue sumando todo para que yo fuera con mi familia. Soy hijo único, y que fueran mi papá y mi mamá y yo a los Juegos Olímpicos. Se empezó a hacer la caravana, nos fuimos, dimos el rondín, yo me regresé a México a entrenar, y nos partí un mes antes a Corea. Estuvimos en Corea un campamento de un mes antes de los Juegos Olímpicos. Llegamos a Beijing y pues ya sabíamos que esperaba uno de los Juegos Olímpicos más competidos de la historia y que iba a ser complicadísimo llegar allá y ganar a los chinos. Ya estabas ahí, te tocó unos Juegos Olímpicos espectaculares, muy bonitos, organizados de una manera impresionante, y ya México llegó considerado como aspirante, como todos decíamos, taekwondo, tiene que haber medalla. Platícanos ya, Beijing y la competencia. Sí, mira, recuerdo que me toca a mí abrir primer día de competencias, 20 de agosto, se abre el taekwondo, inicia en el Estadio de la Tecnología, ahí en Beijing. La primera pelea, la número 1 es la mía, empiezo yo a abrir el taekwondo con la primera pelea del certamen, y arranco con mucho estrés, mucho nerviosismo. Empecé contra el inglés, empecé a avanzar el primer round, dominando el primer round, el segundo round muy tranquilo. Para el tercer round se me complica un poco, me empata la pelea el chico y nos vamos a punto de oro. Salí al punto de oro, te lo juro, con las piernas temblando del estrés, y dije, yo no vine aquí a perder en la primera pelea. Cuando fui al punto de oro, saco la pelea con el inglés, en un contacto que hice ahí con él, caen en mi engaño, hago el contacto, me voy y marco el punto y me dan mi primer triunfo. De ahí en adelante fue mis peleas en ascenso, mejorando cada vez más. Segunda ronda me toca el afgano, Rokula Nikpai, me toca uno de Afganistán. Yo cuando vi la gráfica desde la mañana, estaba seguro que la gráfica se ha hecho para mí. Todo en el sorteo, fue todo por el sorteo. El campeón del mundo y el campeón olímpico estaban del otro lado de la gráfica. Y yo, como subcampeón del mundo, y el campeón europeo y el campeón de Asia, estábamos del otro lado. Entonces dije, yo no había enfrentado a muchos de ellos, pero dije, seguramente me va a tocar ya tenía yo cada quien me va a tocar. El campeón de Asia se elimina al campeón europeo, que yo pensé que me tocaba contra el alemán, pierde Alemania con el afgano y me toca a mí en la siguiente ronda, y me voy directo con el afgano, no lo conocía, ni sabía yo de África nada de ellos,
habían peleado por África y por Asia, y realmente no lo conocíamos, ni lo habíamos estudiado. Muy alto, muy complicado. Le gano en el último segundo, 2-1, marco mi último punto, paso a la tercera ronda contra Tailandia, muy rápido el tailandés, ya lo conocía un poquito mejor, lo había enfrentado a uno similar en el Mundial, conocía cómo había estado la estrategia, sacamos la pelea, yo creo que la más tranquila para asegurar medalla, y cuando estoy en la final, me tocaba esperar solamente el resultado de quién era del otro lado. Cuando empiezo a ver las peleas de los repechajes y todo, me doy cuenta de que Gabriel venía ganando bien por su lado, había eliminado a varios, y eso dije, no, yo a Gabriel había ganado el pase y éramos rivales de la zona, pero solamente había perdido una ocasión con Gabriel en los Juegos Centroamericanos, muy discutida la pelea que me ganó, muy cerrada, se hizo ahí medio, la situación media complicada cuando estuvimos en los Centroamericanos, y me ganó en punto de oro, pero yo le había ganado el pase a él, lo mandé al repechaje para el pase a los Juegos Olímpicos. Ya nos conocíamos muy bien. Esa vez que peleamos Juegos Olímpicos fue la cuarta ocasión que peleamos. Entonces él gana, el afgano elimina al campeón del mundo y se queda con el bronce olímpico. Era muy complicado ese afgano, al grado de ganarle al campeón del mundo y quedarse con el bronce de Juegos Olímpicos. Y por el otro bronce se queda el chino, que era campeón olímpico de Atenas. Llegamos a la final yo contra Gabriel Mercedes, y pues la final que todos vieron que vivió México, una pelea muy cerrada porque nos conocíamos muy bien, yo sabía cómo él era de intercambio, tenía yo que sacarlo de su confort, ya teníamos una estrategia bien planificada, faltando 20 segundos, salgo un poco de la estrategia, lo ataco, me recibe y me empata la pelea, y nos vamos al famoso punto de oro, que sentí que marqué yo, que sentí que pude haber, desde antes de llegar a la decisión de los jueces, no se dio así, pero cuando cierro los ojos ahí nos pone el juez, había sido toda una vida de trabajo y de lucha para poder aspirar a estar en los Juegos Olímpicos, y que todos habían dicho que no iba a alcanzar, que no iba a poder. Yo había cimentado y había trabajado mentalmente que la energía, cuando tú te propones algo, lo puedes conseguir. Y hasta ese momento, mi objetivo y mi meta y mi sueño era estar en esa final, luchando hasta el final para llevarme la medalla para mi país. Y así fue. Fue tan importante mi mentalidad, cómo me mentalicé en ese momento, que cuando el juez no sé que saludemos, yo estoy con los ojos cerrados y estoy visualizando de que el juez va a dar la mano hacia mí para ganador. Dije, no puedo fallar, este momento es mío, mi momento. No hace saludo, ni saludo hice, solo abro los ojos, y cuando él da el triunfo para México, pues siempre que me preguntan, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? No hay palabras cómo expresar esa emoción tan grande, el estar en otro país, el saber que todo tu país te está viendo, que se está emocionando con ese triunfo que tú vistes. Realmente no hay palabras para decirlo, pero sí es algo hermoso y que me voy a llevar para toda mi vida. Sí, el himno, la representación, voltear a ver a tus compañeros de delegación. Híjole, debe ser algo sensacional. Si nosotros nos emocionamos, ya me imagino tú que lo viviste, debe haber sido extraordinario. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de Juegos Olímpicos? ¿Cómo cambia la vida del medallista? ¿Cómo fue la recepción en Uruapan? ¿Qué pasó después? Bueno, pues después fue mucho festejo, fue la verdad, donde quiera que te, reconocimiento de toda la gente, donde quiera que te parabas, donde quiera que estabas. Cuando llego a México, el aeropuerto abarrotado, como 8 o 10 camiones de Michoacán llegaron ahí, tuvieron que sacarlos escoltados, no los dejaron recibirnos. Fue aquello una locura el poder estar ahí, y es algo que te queda un sentimiento muy bonito, que la gente se volcó a agradecerte todo ese sacrificio que hiciste. Cuando llego después, como unos 6 o 7 días después de que llegué a México al aeropuerto, pues estuvimos con la prensa y todo, y luego llego después a Uruapan, y nada que ver la marcha con la que nos habíamos ido, que con la que nos recibieron cuando llegamos, ¿no? Parecía un 20 de noviembre, yo en un carro alegórico, y todos los uruapenses pues, coreando mi nombre, festejando y gritando que viva México y que viva Memo, y cosas muy bonitas que te quedan en el corazón. Y que llegaron los reconocimientos, los premios, empezó a llegar los apoyos de muchas partes, y pues eso me dio certeza como atleta para seguir trabajando mis siguientes 4 años y poder seguir desde una tranquilidad preparándome para el siguiente reto deportivo que tenía.
pero fue algo que me emocioné y que creo que de los recibimientos que nos dieron fueron de los más cálidos que yo he sentido al momento para los medallistas olímpicos. Por desgracia, vemos, se nos está terminando el tiempo, ya tenemos aproximadamente unos 3 minutitos más. Y te propongo que si Dios quiere y un poquito más adelante podemos volver a platicar, continuemos la historia. Ahora me voy a ir con preguntas rápidas y respuestas igualmente rápidas. Correcto. Te pregunto, ¿un deporte fuera del taekwondo? Fútbol. Yani, ¿a qué equipo le vas? Al América. Yo sabía que tenías buen gusto, se te nota, desde luego. ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Leo Messi. ¿Tu comida favorita? Una de mis comidas favoritas es típica acá de Michoacán, se llama morisqueta. Una persona a la que admires que no sea necesariamente deportista. Bueno, yo admiro y lo he admirado siempre, es deportista. Michael Jordan, me tocó en mi época de joven verlo con su competitividad a tope, es uno de los personajes que siempre he admirado. Y para finalizar, tu mensaje para toda la gente que te escucha en la región noroeste del país, Sonora, Baja California, el sur de California y Arizona en los Estados Unidos, agradeciéndote muchísimo que nos hayas regalado este tiempo, Guillermo. No, pues un saludo y invitar a la gente a que se active físicamente, que practique deporte, que invite a sus niños, a sus jóvenes a practicar el deporte que ellos decidan, que ellos elijan. Yo creo que eso va en beneficio de la juventud. Yo siempre digo que el que invierte en deporte siempre está bien invertido. Siempre que tengo la oportunidad de dar conferencias y de estar con personas en el deporte, que no se les haga pesado el gasto, sino que es una inversión intangible, pero que va a rendir muchos frutos en el futuro de sus niños y de sus jóvenes. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Señores, señores, un orgullo nacional, orgullo michoacano para todo México. Medalla de oro en taekwondo olímpico, Guillermo Pérez Sandoval. Muchas gracias.